Esto es With Life Podcast, un espacio donde hablaremos todo lo que siempre quisiste saber sobre la historia, el consumo responsable y la cultura 420, conducido por Rodrigo Bautista. Comenzamos. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro viernes de With Life Podcast. Como siempre les digo, ya es viernes, fúmense un porrito. Y pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como WDLive-MX en Instagram, Facebook, Twitter. Sí, tenemos Twitter. Y en TikTok estamos como CBD Live Shop-MX. Entonces búsquenos, ahí tenemos bastante contenido. Y pues nada, estén al pendiente de nuestras promociones y disfruten mucho de nuestros productos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Polita Pepper. ¿Cómo estás, Polita? Eres nuestra tercer invitada en este podcast. Y antes de empezar, el tema de hoy, justo como lo dice en el título, es el consumo responsable. Porque, pues bueno, creo que toda la gente que está aquí, que nos escribe, que visita With Life, pues es muy fan de todos estos productos y de esta plantita que es mágica, que es muy, muy, muy bondadosa con nosotros. Entonces, pues hablemos también del uso que se le da, ¿no? Porque es muy fácil hablar, nada más prender, rolar y ser frito, y pues no, o sea, también hay que hablar mucho del cannabis en una cuestión también simbólica, ¿no? Porque no es nada más una cuestión recreativa, sino que también hay mucho simbolismo. Lo habíamos visto justo en los programas anteriores con Jane, que primero se le dio un uso más ritual, un uso más chamánico, incluso podemos decirlo así, pero o sea, justo más bien eso es lo que le encamina a darle como todo ese simbolismo. Y pues bueno, hoy justo con nuestra invitada vamos a hablar un poquito de eso. Polita, ¿nos puedes dar un poquito de contexto de ti? Tienes un proyecto muy bueno que se llama Canativa. Y pues bueno, ahora sí que te cedo la palabra y bienvenida a este espacio. Gracias por darte esta oportunidad de venir con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Hola, todo el mundo que nos acompaña. Y sí, yo soy Polita Pepper, soy directora de Canativa. Canativa es una asociación civil que es una plataforma transmedia de educación y divulgación de la cultura de las plantas enteógenas, plantas y sustancias enteógenas, ¿no? Como la planta del cannabis. Y hace más o menos el año que entra, de hecho, hacemos 10 años ya con Canativa, con este proyecto que si te cuento lo que hacemos hoy día no se parece, la base sigue siendo la misma, ¿no? Nosotros comenzamos hace 10 años como una organización autoconvocada, y lo que hacíamos era convocar a la gente que de hecho llamábamos los impacientes, que era la gente que se quedó fuera del sistema médico, que los mandaron a morir a casa, las madres desesperadas. Jane, por ejemplo, fue una de ellas que vino a tomar un curso de Canativa, y toda la gente que encontraba como última posibilidad en su vida, ¿cierto? La marihuana, la planta de cannabis, porque la cannabis infelizmente no es hoy día tampoco una primera herramienta terapéutica, ¿cierto? Entonces la gente que iba a los cursos de Canativa eran principalmente desahuciados y madres absolutamente desesperadas. Y antes de esto, claro que ya habían pasado por la picadura del alacrán, el agua bendita del niño de no sé cuantitos, hasta llegar a tomarse un taller de cómo cultivar y producir marihuana para tu hijo, ¿no? Claro. Entonces ya habían pasado un camino largo de desesperación, ¿no? Así comenzó Canativa hace 10 años y fueron los primeros talleres clandestinos que se hicieron en México, ¿cierto? Imagínate que si te vamos a las familias afuera de un metro, los recogíamos en una furgoneta viejísima que teníamos, una Ford Econoline del 94, los trepábamos ahí, los llevábamos a Tepepan, Xochimilco, un departamento vacío que rentábamos para hacer los cursos, así de clandestino, ¿no? Era el asunto. Como todos los cursos ahorita que se hacen, ¿no? Pues ahora, 10 años después, tenemos en realidad incidencia institucional, una currícula de más de 40 cursos, participamos de expos, foros y conferencias internacionales, tenemos alianzas latinoamericanas. Entonces, en realidad ese paradigma clandestino se volvió una colaboración internacional que hoy día Canativa tiene con muchos países, y bueno, felizmente la demanda del tipo de cursos también fue incrementando. Hacemos bastante consultoría para marcas de buenas prácticas, control de calidad, hacemos también análisis de cannabinoides y terpenos, y porque pasó
pasaron un montón de cosas menos la ley, ¿no? Claro. Justo lo hemos venido hablando todos estos programas. Tú eres nuestro programa número 8 y justo en todos estos programas hemos estado como ondeando bastante en ese tema de, pues, ¿qué pasa entonces con la ley en México, ¿no? Justo nos estaba contando Jane hace un par de semanas que conoció un grupo de personas que por desconocimiento de ley tuvieron como que problemas con la ley, ¿no? Básicamente la ley todavía es así como de... Está en una laguna donde parece que te dicen que está legal, pero es como de no. Y justo mucha gente por esta desinformación lo toma como de, entonces ya podemos cargar más de no sé cuántos gramos ahorita esté como estipulado, pero pues no, es como de no, o sea tú estás haciendo ahorita narcomedodeo. Entonces por un desconocimiento como tal de la situación actual del cannabis en México, pues todavía hay como muchísimas lagunas, muchísima incertidumbre, o sea, todavía hay mucho de eso, ¿no? Precisamente lo que creo que sí se mantiene igual en estos 10 años de Canativa es que el peor cáncer, ¿cierto?, de la humanidad es la ignorancia. Felizmente se cura con educación, ¿no? Entonces educación es la herramienta. Educación es la herramienta en la que apostamos hace 10 años y apostamos en el cotidiano y seguiremos apostando porque educación es la herramienta de transformación social. La educación cambia la cabeza de las personas y esas personas transforman su entorno cotidiano y es así que se producen los grandes cambios. Entonces, está desde la falta de acceso que hace 10 años tenían esas madres para una información de cómo ellas eran explotadas, abusadas por ese mercado negro mentiroso, ¿cierto?, que lucraba con una necesidad inminente y con la desesperación de las familias, cobrándoles, llegué a conocer casos de hipotecas de casa para mantener un tratamiento de CBD que al final testeábamos si no era CBD, y cosas del tipo al día de hoy, ¿no? Gente que no hay ni un día que a las plataformas de Canativa no nos llegue personas de, oye, me compré un lote de 3 millones de pesos en productos que me vendieron de Estados Unidos y fíjate que no los puedo vender, ¿no? Oye, tengo una compañía de CBD, me abrí un e-commerce y nadie me compra, entonces, ¿qué hubo? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, ¿en qué me puedes ayudar? Que es como digamos que pese a esos 10 años que sobre todo la sociedad civil se movió en cuanto a la demanda de información y asumir un lugar político que no es la espera de un gobierno que no nos representa, porque no es absolutamente ninguna prioridad. Claro. El acceso universal y democrático a la planta de cannabis para todos y cualquiera de sus usos no es. Entonces hay una sociedad que se mueve, que avanza, que busca, que procura, que emprende, ¿cierto? Y hay otra también un base que genera una serie de complicaciones, que es la falta de información. Desde la persona que sigue comprando un producto que le ponen RCO como si eso fuera algo y no le ponen, no tiene cromatografía, no tiene miligramos de cannabinoides y le dicen tómate las gotas que produjo doña Rosita que son orgánicas allá en la sierra, ¿no? Sí, y es súper buena onda y son todas orgánicas y este CBD tómatelo que te lo doy y con 3 gotitas te curas el cáncer. Eso sigue existiendo hasta como esto escaló a los niveles de me compré un lote de 3 millones de pesos en producto, me abrí mi e-commerce y no tengo ni 300 vistas al día, ¿cómo le hago, no? Uh-huh. Y la base del problema sigue siendo complejo y sigue siendo la misma. La educación es la base de la transformación social, entonces no importa cuánto inviertas en tu negocio de CBD para que crezca y no importa a cuántos lugares vayas a comprar las gotitas de doña Rosita, si el producto no está informado y no está acompañado, ¿cierto?, de una campaña educativa social general, la gente que tiene acceso a la información del CBD sigue siendo un sector de la población y además ¿cómo va a llegar la gente a comprar tu producto? ¿En qué se diferencia el tuyo de los 150.500 otros millones de CBD que hay en el mercado? ¿Y por qué el tuyo es más caro? ¿Qué es lo que tiene el tuyo? ¿Cómo le explicas que tu onza vale 3 veces más que la onza que se compró toda la vida? Claro. Entonces, el problema de base sigue siendo el mismo, educación. Justo esa es la misión que tenemos aquí en WIT Live, no nada más el tema de vender, porque justo como dice, o sea, hay muchas marcas que se dedican a la parte de venta, se sabe, ¿no?, que el cannabis sea para el uso que lo vayas a emplear, se puede vender casi
solito, pero un poquito también nuestra misión es esa, ¿no? Porque todavía hay, incluso en la parte de la ley, la ley no diferencia si es CBD, si es THC, si tiene tanto porcentaje, o sea, no les importa. Para ellos es como sigue entrando en la parte de estupefaciente. Y todavía como que eso frena mucho todo el proceso que es la legalización y creo que, bueno, como lo mencionamos en programas pasados, no nada más el tema de legalización, primero el tema de regulación, ¿no? Ver cómo funciona incluso la sociedad, porque está este tema legislativo y también está el tema del paradigma, ¿no? Como dices, todavía está muchísimo este paradigma de, ay, no, es que los marihuanos, los pachecos, y es como de... A ver, ya 2023, la prohibición precisamente del cannabis tiene menos de 100 años, antes se usaba y hay muchos usos que le puedes dar no solo al cannabis, sino al cáñamo, o sea, todas las variantes. Entonces, hablar de eso ya sin pelos en la lengua, o sea, hablarlo como es, o sea, la gente fuma y ha fumado desde hace mucho y la usa y tiene beneficios y encuentra como un bienestar en eso, ¿no? Y justo una de las primeras preguntas que queríamos como que nos compartieras es, ¿cuáles son los beneficios terapéuticos más comunes del cannabis y cómo se pueden aprovechar de manera responsable? Sí, bueno, para hablar de uso responsable, ¿no? Primero, para poner en contexto, nosotros hace ni siquiera 3 décadas, poco menos, inventamos esos términos de cannabis recreativo y cannabis medicinal. Y los inventamos por una razón política económica concreta, que es cobrar licencias distintas. La planta de cannabis es la misma, y en los 10,000 años de uso de que tenemos, ¿no? Que sabemos que la humanidad, que tenemos registro material, ¿no? Uh-huh. Hay hipótesis, ¿no? Hay incluso teorías de usos anteriores a esos 10,000 años, pero hace 10,000 años que tenemos registro material de la planta. Entonces, en esos 10,000 años de historia de la humanidad, si pensamos en la prohibición, cierto, en ese reloj biológico estamos apenas en un segundo de oscurantismo, cierto, pero durante todo ese tiempo la cannabis siempre fue medicina. La planta de cannabis ha coevolucionado con nuestra especie, y esa coevolución, de hecho, que hoy tengamos productos de CBD es nada más un producto de esa coevolución. Si nosotros pensamos en la naturaleza y piensas en una pizza y le quitas una rebanada, todo lo que no hay en esa rebanada es THC. Nosotros hicimos cepas altas en CBD por una demanda de mercado, porque nosotros dijimos que ese era el compuesto que podía legalizarse porque ese era medicinal, ¿cierto? Lo que pasa es que hay otros 50 compuestos del mismo grupo farmacológicamente activos, que son los cannabinoides, y todos los cannabinoides tienen propiedades terapéuticas. Si todos los cannabinoides tienen propiedades terapéuticas, apenas como el primer grupo de los compuestos más farmacológicamente activos de la planta de cannabis es una planta medicinal, ¿cierto? Y es una planta enteógena también. No, enteógena es un término que viene de la antropología, que quiere decir, habla de esas sustancias o compuestos de la naturaleza que enteos es de Dios, ¿no? Entonces quedó como de cómo esos compuestos o sustancias que vienen de la naturaleza hacen un contacto con los dioses, sería. Y entonces eso es como de cómo nosotros nos comunicamos a través de los tiempos y las culturas, ¿cierto? Para producirnos estados elevados de conciencia o estados alterados de conciencia. Y antes de entrar a lo del cannabis, quería decir que alterar la conciencia es una práctica humana. Uh-huh. Eso es que no vas a encontrar ninguna cultura, ningún registro histórico en todos los tiempos que no tenga prácticas de alteración de conciencia. Esto puede ser como lo hacen los sufis, dando vueltas sobre sí mismos. ¿Ves los niños que dan vueltas así? Sí. Bueno, pues altera la conciencia. Esto puede ser como se hace en los pentecostales, que cantan hasta generar alterados de conciencia. Esto puede ser como lo hacen las comunidades huirras en contacto con el peyote. Esto puede ser como se hace en la Amazonía, con diferentes, con la ayahuasca, por ejemplo. Esto se ha hecho todos los tiempos, todas las culturas, alterar la conciencia. Perdón que te interrumpa, pero justo me gusta bastante esta frase, que es: todos los espacios de espiritualidad se constituyen en espacios psicodélicos. Es que espiritualidad
es un término que inventó Occidente, ¿cierto? Cuando separó la cabeza de la mente del espíritu. Antes de separar la cabeza del mente y del espíritu, ¿no? Del cuerpo, o sea, digamos que mismo. La mente y el espíritu están en el cuerpo, claro. ¿Cierto? Pero bueno, cuando Occidente separó todo eso, entonces nosotros empezamos a disgregar como si el espíritu no fuese parte de la salud y la salud no fuese parte del bienestar psicológico, por ejemplo, ¿no? Entonces antes, digamos que los médicos, que eran los chamanes o las curanderas o los taitas, o dependiendo del lugar y la cultura, eran las personas que atendían a un padecimiento, y ese padecimiento, si bien podía manifestarse fisiológicamente, no estaba desvinculado de tus otras partes que también son tú, sí. Que la mente está en el cuerpo, ¿no? La espiritualidad se vive a través de ese instrumento cuerpo, que es parte, y la mente es parte del cuerpo, ¿no? El cerebro es un músculo. Entonces, bueno, esta es una idea bien occidental. Bueno, entonces digamos que esas prácticas que hoy día llamamos espirituales eran prácticas, ¿no? Y que sí, lo que sí, prácticas de bienestar. Entonces quería poner en contexto esta cosa de uso medicinal y uso recreativo, son solo términos de la narrativa contemporánea, ¿no? Nosotros ya tuvimos cannabis legalizado, cannabis ya fue medicina, cannabis ya se vendió en las farmacias, sí. Siglo XIX había, ¿no? Cannabis ya fue ya es parte de varias farmacopeas, ¿cierto? Entonces estamos en una narrativa contemporánea, capitalista, de cómo ahora nos estamos aproximando al cannabis. Entonces ahora sacamos licencias, ahora decimos entonces esta licencia de uso medicinal es para pacientes y esta licencia de uso recreativo es para gente que se quiere poner. Pero la planta no tiene ese discurso, esa narrativa es humana. La planta genera los mismos compuestos y la planta siempre fue medicina. Entonces, ¿cuáles son los efectos terapéuticos más comunes del consumo de la planta de cannabis? Está relacionado a otra desinformación que también es sobre todo un sesgo político, ¿no? La descubierta del sistema endocannabinoide es de finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces nosotros es algo muy es fundamental. Nuevo. Nosotros solo nuevo, pero los 90s pasaron hace tiempo para que el sistema endocannabinoide, como un sistema fisiológico fundamental, que además se encarga, entre otras cosas, del equilibrio homeostático de todos los otros sistemas, ¿no? El músculo esquelético, el sistema nervioso central, el respiratorio, el circulatorio, todos los que te enseñan en las clases básicas de biología. Bueno, también está el sistema endocannabinoide, y no solo también está, sino tiene un papel fundamental para regular procesos de equilibrio homeostático con todos los otros sistemas. Y si desde los 90s a hoy no está en un libro de biología básica, es por una decisión política, ¿cierto? Claro. Si no se estudia en las carreras de medicina, es una decisión política. Cuando la apuesta de la neurología del próximo siglo, los próximos 100 años, vamos a estar estudiando la señalización del sistema endocannabinoide. Entonces, digamos que todo este tipo de complejidades no tienen que ver con la planta, no tienen que ver con el sistema endocannabinoide, tienen que ver de cómo nosotros, las personas humanas, ese uso ¿cierto? Y esa mancha, por en así este decirlo, momento, ¿no? Histórico, sí, ¿cierto? Sí, porque ya tuvimos otras formas de relacionarnos con la planta. Entonces, bueno, al tener un sistema endocannabinoide, nosotros producimos esos compuestos que se llaman endocannabinoides, porque se producen dentro del cuerpo, así como nosotros producimos serotonina y dopamina, producimos endocannabinoides. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, depresión y nos dan un recaptador de serotonina? Entonces, tomamos serotonina de afuera para nivelar nuestros propios desbalances internos de producción de serotonina o de dopamina o de endorfina, ¿cierto? Y entonces, atendemos a padecimientos como esa depresión. Cuando nosotros estamos hablando de cannabinoides, la dependencia, ¿no? O sea, hablando porque justo, ¿no? Ahorita es como de toma antidepresivos, toma ansiolíticos, que son ADTs, que son adetiltriptaminas, son que son antidepresivos, por ejemplo, de diferentes colores y sabores, ¿verdad? Desde los más basics que te puedes comprar sin receta hasta los triple X que necesitas un tratamiento ahí mucho más acompañado. ADTs, adetiltriptaminas, son los medicamentos más vendidos en el mundo.
Entonces, ahí está, intereses. bueno, lo voy a dejar ahí en el aire, háganse, vamos a unir los puntitos cada uno por donde su reflexión nos lleve. Y entonces, bueno, que cannabis tenga efectos terapéuticos tiene que ver principalmente con que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. Y ese sistema endocannabinoide no es exclusivo de nuestra especie de mamíferos superiores, ¿no? Si hay productos de CBD para gatitos y perritos, es porque hay otras especies que también tienen sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide tiene años, pero millones de años de evolución, y eso quiere decir que tiene millones de años de evolución, y eso se ve reflejado en que son muchas especies las que compartimos este sistema. De hecho, los erizos de mar tienen sistema endocannabinoide, las sanguijuelas tienen sistema endocannabinoide. Entonces, es un sistema que tiene millones de años de evolución. Estoy especulando, obviamente, pero, o sea, tengo entendido que antes, inclusive de plantar maíz o plantar cualquier otro tipo de semillas, hay registros de que se plantaba cebada y cannabis, o por lo menos cáñamo, ¿no? Entonces, me imagino que el sistema endocannabinoide ya está incrustado por cuestión de ADN, ¿no? De existencia de hace millones de años. Millones. Que ya hemos desarrollado y ya se ha quedado como en nosotros. Exactamente. Y no solo nosotros, que creemos que somos el pico de la cadena evolutiva, nosotros somos una especie más, ¿no? Claro. Como que ese paradigma del modelo antropocéntrico, donde es el humano y abajo están todas las otras especies y naturaleza a nuestra disposición, está tan caduco que mira la naturaleza respondiéndonos, ¿no? Hoy por hoy, ¿quién es? Sí. Recordándonos que nosotros nomás somos una especie más, ¿no? Entonces, bueno, retomando, si el cannabis tiene efectos es porque genera compuestos que digamos, en química se llama ese modelo llave cerradura, ¿no? Que entran en los receptores que tenemos nosotros de manera endógena en el sistema endocannabinoide. Entonces, hasta ahora es la planta que genera esos compuestos que llamamos fitocannabinoides, que son los de la planta de cannabis, que digamos que entran en la misma cerradura. Entonces, siendo el sistema endocannabinoide entre muchas de sus otras funciones, ¿no? El responsable de generar equilibrio homeostático entre todos los otros sistemas tiene que ver con funciones fundamentales, ¿no? Pero fundamentales, básicas. Por ejemplo, procesos que tienen que ver con sueño, apetito, sensación térmica, humor. Sí, relajación. desde ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el cannabis? El cannabis sirve, yo siempre les digo, el cannabis sirve para comer, dormir y hacerte reír, para descansar, que son funciones fundamentales para que cualquier organismo vivo tenga sus procesos básicos, ¿no? Que el bienestar está todavía una rayita más para allá, ¿no? Todavía hay que caminar 3 pasitos más para allá, pero cannabis tiene que ver, cuando entra en este sistema, con procesos fundamentales, básicos. Todo lo que es básico para la existencia y reproducción humana: comer, dormir, descansar, recordar. Y ojo, es tan importante recordar como es importante olvidar. Entonces, en todos esos procesos intervienen los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que sacamos de la planta de cannabis. Usamos apenas 2, THC y CBD, aunque ya usamos más. Y eso tiene que ver con la política y la economía de cómo vender esta planta, no con las propiedades terapéuticas de 150 compuestos farmacológicamente activos cannabinoides, que son además de THC y CBD, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que falta? El tema de investigación, porque entiendo también que mucho del tema de politizar, de democratizar el uso del cannabis, y que justo el poder, el gobierno como tal, diga aquí sí, aquí no, o sea, como que frena bastante el descubrir todo el universo del cannabis, porque creo que sigue siendo una planta misteriosa, una planta donde puedes seguir buscando, encontrando, que todavía no se ha definido muy bien como todas las propiedades como tal. Entonces, ¿qué es lo que frena como todos estos procesos? Es un discurso sobre todo de la industria, la falta de investigación, ¿no? Hay más de 40 años de solo estudio de cannabinoides. Hay desde los años 60 de estudio de cannabinoides, ¿no? Lo que nosotros tenemos de acceso a información sobre eso es suficiente. Evidencia científica, biotecnológica de estudio de cannabinoides hay más de 40 años, y hay suficiente evidencia, ¿cierto? Como por ejemplo
para que el THC se considere a nivel de quien te lo vende, porque esa es la única diferencia, o sea, esa es la única razón en la comercialización de estas sustancias, de cómo operan estas leyes. Es decir, no es que los legisladores van a revisar estudios científicos para hacer leyes, para que estas empresas operen. No funciona así. No funciona así en cannabis y no funciona así en absolutamente nada. ¿Cierto? Entonces, por un lado está esto de la falta de investigación científica, que no es falta de investigación científica propiamente dicha, sino es la falta de democratización de esa investigación. Que si el cannabis es ilegal en México, los investigadores mexicanos no pueden investigarlo. Entonces, eso quiere decir que la información se produce de manera colonizada, como muchas otras, como la producción del conocimiento a esa manera, la occidental, que eso es los grandes centros del norte global produciendo información. Israel principalmente, que es de los mayores productores de información científica de cannabis, Estados Unidos, ¿cierto? Sí. España, y son países del norte global, ¿no? Pese a grandísimos esfuerzos e investigaciones que también se desarrollan, ¿no? Argentina tiene, por ejemplo, un desarrollo de investigación que también es bastante importante, porque se leen menos los estudios de Argentina que los de Israel. Eso tiene que ver con una geopolítica de producción y distribución del conocimiento, ojo, no solo de cannabis. Entonces, bueno, por un lado está esa parte de la investigación, ¿no? Y por otro lado está la parte de el acceso a la información, ¿no? Entonces, que como te dicen, pues México es un país que tiene la educación pública. Buenísimo, pero que la educación sea pública en México no quiere decir que sea universal y democrática, quiere decir que es pública. Pero ¿qué pasa entonces con esas personas que tienen dificultad de acceso? ¿Qué pasa con los chicos de las comunidades que tienen que caminar 3 horas para llegar a una escuela? Todo bien que sea pública. Entonces, ¿a quién le llega esa información? ¿Por qué circuito circula esa información? De cómo esa información, si se basa la información en la persona que accede a redes, por ejemplo, las personas que tienen acceso a internet, pues en México estamos jodidos. Vaya, Entonces tiene que ver con problemas más complejos de, pues cannabinoides medicinales y recreativos, de cómo esa información le llega a las personas y quién decide que eso, que parámetros absolutamente arbitrarios como decir CBD es medicinal y THC es recreativo, o sea, por Dios. Y la otra es, ¿quién decide que hasta 1% de THC es CBD? Eso se dice en México, porque en Uruguay es hasta 3% de CBD. Que no es THC. ¿Quién puso 3% y quién puso 1%? ¿Con base en qué investigación? Esos parámetros siguen siendo absolutamente arbitrarios y obedecen a intereses económicos y políticos, no de interés social. Ojo, y eso no pasa solo en el cannabis. Wow. Oye, precisamente ahorita hablando del tema recreativo, del tema medicinal, ¿qué es lo que, o sea, para la audiencia que nos está escuchando, qué les dirías para decir, oye, pues, sabes que yo no tengo así ni idea? Porque creo que es muy común justo ahorita, digo, las personas que, sobre todo tú, Jane, ahorita yo, que hemos estado inmersos en el tema canábico, y porque es una cuestión de investigar. Así, yo creo que todos los días me aviento así todas las cosas que tienen que ver con cannabis para saber más del tema, porque como te digo, o sea, es un tema que apenas, o sea, está como haciendo el boom, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías como a la audiencia para decir, más bien que quiere como entrar al mundo del cannabis, pero entrar al mundo de conocer su sistema endocannabinoide, pero decir, ¿sabes qué? Hasta aquí sí, hasta aquí no, porque es como muy común, ¿no? Que hay gente que te diga, pues es que la forma en la que más está accesible, pues es fumándola, ¿no? Creo que es como la primera interacción cuando se habla de cannabis, marihuana, luego te imaginas el porrito, ¿no? Pero, y justo, más bien, cada persona tiene como su experiencia, ¿no? Es como ese meme que me da mucha risa de subir cerros, cristianos y marihuanos, no, lo tienes que vivir tú, o sea, que lo tienes que vivir en carne propia, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Cada sistema funciona diferente, entonces tanto alguien puede fumar por primera vez y se la puede pasar muy bien, o como puede fumar y se la puede pasar muy mal, ¿no? Entonces, como, ¿qué consejo darías a alguien que tenga como duda, que quiera conocer un poquito más sobre su sistema endocannabinoide, sobre el consumo inclusive? Sí, yo creo que cuestionar absolutamente todo lo que te dicen es una muy buena herramienta, una muy buena práctica, ¿no? Porque si tu fuente de información es Facebook y Facebook te dice, estudio comprueba
que marihuana cura el cáncer. ¿Qué estudio? ¿Dónde fue producido? ¿Quién lo dirigió? Porque la marihuana no cura, la marihuana no se compromete contigo a curarte. Eso te lo dice el charlatán que te la está vendiendo, ¿cierto? Entonces, cuestionar toda la información, cuestionar lo que te está diciendo la polita, cuestionar esas informaciones que si nos imponen como verdades, hace parte de una práctica fundamental que cada vez olvidamos más como seres humanos, que es formar un criterio propio. Formar un criterio propio de decir, bueno, tú puedes decirme que es un pecado mortal y voy a vivir mi vida en el infierno si aborto. Tú, otra persona, puedes decirme que el feto a los 3 meses, el feto ingeniero, ¿no? Que a los 3 meses esa persona ya tiene el título de ingeniero comprado. Y tú, otra persona, puedes decirme que yo en realidad tengo el derecho de autodeterminar que a mi propio cuerpo como territorio, ¿no? Que yo soy soberana de ese lugar de la piel para adentro y entonces puedo decidir si quiero o no ser una persona gestante. Bueno, de esas 3 opiniones, desconfiar de todas, cuestionar todas. Bueno, yo, Polita, ¿con qué me siento más afín? ¿Cuál de esa información que me dijeron? ¿Será que de verdad a los 3 meses ya tiene el título de ingeniero mi feto? ¿Será que de verdad yo me voy a ir al infierno? ¿Será que de verdad soy una persona que puede autodeterminar sus cuerpos? Yo creo que cuestionar la información es una parte fundamental de generar un criterio propio. Entonces, si te dicen, no, esto es medicinal y cura el cáncer, ¿será que cura el cáncer? Oye, ¿me puedes decir dónde lo viste? ¿Me das información? ¿Me das un respaldo? Oye, si fumas marihuana, te vas a morir y te van a llevar preso. ¿Será que si fumo marihuana me van a llevar preso? Oye, pero yo escucho un montón de cosas en la tele que debaten sobre la policía, la legalización, pues que hay gente que dice que cultiva legal. ¿Cómo será eso? ¿Cuál será el proceso, no? Creo que cuestionar la información y recabar yo desde diferentes perspectivas, fuentes y puntos de vista va a hacer que yo genere un criterio propio, y ese criterio propio es el parámetro. Entonces, si por muy medicinal que me dicen el cannabis, yo a través de todo este criterio propio, informado, respaldado, no es que la vecina me dijo, no es que las 3 gotitas que me dijeron que me van a curar, es que bueno, yo busqué otra información y decido que cannabis no es una alternativa terapéutica para mí, excelente, pero entonces como yo recabé información, porque las personas que no están a favor de la legalización de la planta de cannabis es por una única razón, y es la desinformación. Entonces, si yo decido que cannabis no es una herramienta para mí, por lo menos voy a tener información suficiente para no estar en contra de que sea para otras personas que sí la eligen como tratamiento. A lo mejor la medicina alopática china no es tu medicina de elección, pero tiene fundamentos suficientes para hacer una terapia que se puede ofrecer de manera democrática y universal para todas las personas que sí la consideren. Entonces, con cannabis pasa esto, ¿no? Si bien puede ser no tu herramienta de primera mano, como la de miles y miles y miles y miles de personas en el mundo que son usuarias y usuarios de cannabis como herramienta medicinal, puedes tener al menos el criterio suficiente para que con lo que vayas a informarte, más allá de lo que te dice Facebook, ¿verdad? Que no es una fuente de información, gente, para entender que ya hay información de sobra, suficiente para que sí sea la elección de otras personas. Justo es como un arma de doble filo, ¿no? Porque vaya, antes, como dices, la información y toda esta campaña que se hizo en contra del cannabis estaba democratizada, ¿no? Justo los medios, el poder. Y tomó bastante, o sea, si lo piensas así, es súper interesante ese ejemplo. Piensa, y te lo pongo así como a la luz del día de hoy, ¿no? La geopolítica de producción y distribución de las sustancias ilícitas en el mundo es la misma. Eso es decir, las sustancias ilícitas, sobre todo las plantas ilícitas en el mundo, son cultivadas mayormente en el sur global. Sur global es esa categoría que antes decíamos países del tercer mundo o países pobres. O sea, nosotros, ¿no? Para entender. Latinoamérica, África, algunos lugares de Europa también hacen parte de ese sur global, algunos lugares de Asia también hacen parte de ese sur global. Entonces, ¿dónde están los cultivos ilícitos del mundo? ¿Cuáles son los lugares de producción de las plantas ilícitas y quién las cultiva? Entonces vas a encontrar que esto no solo es el caso de Latinoamérica, esto es el caso del mundo. Las plantas ilícitas, los cultivos ilícitos se producen en el sur global y son mayormente producidas por comunidades indígenas, campesinas, racializadas y pobres. ¿Y quiénes son los mayores consumidores?
de los cultivos, ya no te estoy hablando de otras sustancias clasificadas drogas, ¿quiénes son los mayores consumidores de las sustancias ilícitas, de las plantas ilícitas consideradas droga? El norte global. Entonces, la geopolítica de la producción y distribución de esas sustancias es orquestada porque tiene que ver con que responde a intereses económicos globales, ¿cierto? La prohibición existió por intereses económicos, sociales y políticos que beneficiaron a las personas que, by the way, están orquestando la legalización. La legalización. Justo hace una semana le dije esa frase a Jane, que era: los mismos que te la prohibieron ahora son los mismos que te la están queriendo dar, ¿no? Entonces, ¿a quién le favoreció en ese momento la prohibición? A los poderosos. ¿Y a quién le favorece en este momento la legalización? Igual. Bueno, esa prohibición se basó fundamentalmente en estereotipar a esas comunidades, ¿cierto? Que son las comunidades que además mayormente ocupamos el sur global, que son comunidades campesinas empobrecidas y negras, racializadas. Entonces, eran los mexicanos fumadores de marihuana, que no vaya a ser, no violen una gringa. Sí, eran los negros, ¿cierto? Que no vaya a ser y produzcan esa música jazz que los vuelve loca y sale a violar mujeres blancas, americanas, que son las que importan. Cuando tú piensas en esa idea de los marihuanos, tú te imaginas a un grupo de varones heterosexuales ricos, blancos, en Suiza teniendo una reunión. No, tú te imaginas a un grupo de jóvenes racializados y pobres de la esquina del barrio. Esas son construcciones sociales. Sí. Que no tienen que ver nada con la planta. Nada. Sí, no, o sea, justo es una completa construcción. Y justo regresando ahora a estos tiempos, ¿no? Porque justo en el tema de la prohibición fue la democratización de la información, y yo siempre ponía el ejemplo que desde que lo leí me traumó, ¿no? Como en la campaña de Ronald Reagan se hizo como un estudio muy mal hecho donde se le dieron porros a monos y que se los fuman, y fue como de, no, ¿sabes qué? Sí mata las neuronas, y fue como de, no, güey, o sea, le diste porros a monitos, o sea, pero así seguidos, y se murieron, no por la planta, sino porque pues les faltó oxígeno. Pero a partir de eso, pum, o sea, construyes una paranoia social, un paradigma negativo. Y además que eso es acompañado por la ciencia médica de esa, porque tú vas a revisar y ves la complicidad de la institución de investigación, que además que sustenta estudios como que tipo mujeres usuarias de drogas, porque además hacían esos estudios, ¿no? Entonces las madres que usaban cannabis, pero también anfetaminas y también alcohol, y también se inyectaban heroína. Entonces, todas las complicaciones que tienen los hijos de las madres drogadictas marihuanas. Sí, claro, solo que esa señora era una policonsumidora de 18 sustancias, entre ellas antidepresivos, marihuana, alcohol, heroína y anfetamina, y entonces todo eso salía como si fuera la misma sustancia, como si fueran los mismos principios activos, como si todas esas sustancias actuaran en los mismos receptores, como si todo eso tuviera las mismas consecuencias. Entonces hay una ciencia médica, hay una complicidad institucional de esta prohibición en todos los niveles, y eso está basado absolutamente en discriminación racial. Qué locura. Y bueno, justo ya regresando a esto, ahora ya tenemos acceso a la información, ¿no? Pero justo como dices, ¿qué fuente es lo que estás viendo? O sea, a pesar de que ya tenemos como estas herramientas donde es como de ¿qué necesitas buscar? Lo googleas, lo buscas, lo lees, pero justo, ¿no? O sea, también parece que tenemos la información, pero también causa desinformación. También sigue habiendo un esfuerzo, por así decirlo, de continuar el paradigma negativo a través de estas herramientas, ¿no? Pues porque quizá como en ninguna otra época de la historia humana, sí, tenemos acceso a tanta cantidad de datos, ¿no? Porque ahora todo es información, pero bueno, a tanta cantidad de datos, ¿no? Que es información y tenemos también una incapacidad de distinguir qué desinformación es información, qué desinformación es desinformación, qué desinformación es publicidad.
y que de esa información es propaganda, ¿no? Y propaganda es ese concepto que me gusta bastante, que es de cómo se construye un discurso y se introyecta en las masas, ¿no? Sí. Y bueno, justo hablando como de beneficio, o sea, ya hablamos también, siempre me gusta estar como de los dos lados de los polos, ¿no? Del bueno, del malo, de todos, ¿no? Como dices, cuestionar, dudar, le estamos echando flores a las flores básicamente aquí, pero ¿hay algún riesgo, Polita, hablando en consumo de cannabis? O sea, hablando de sí hay un beneficio para mí, pero vaya, hay un riesgo también que podamos hablar, justo hablando, ondeando más bien en este tema de consumo responsable. Sí. Y cannabis, si bien es si no es una planta inocua, eso quiere decir que nunca mató a nadie y nunca va a matar a nadie, ¿cierto? No es una planta que no tenga efectos colaterales, ¿no? Como planta enteógena, y como si piensas en un té de ruda en una dosis, te puede ayudar para el cólico, para la panza. En otra dosis es abortivo. Órale. ¿Cierto? Como planta. Ajá, ok. Entonces, la planta de cannabis tiene efectos colaterales de los que hay que estar alerta, porque tampoco porque somos personas asiduas, usuarias, cultivadoras, defensoras y believers del cannabis, ¿no? Porque si me preguntas, bueno, para mí... Claro, eso es la planta que básicamente rige mi vida, ¿no? Pero no porque yo sea believer, le tengo que sesgar a la persona la información de que tiene efectos colaterales, como el consumo de cualquier sustancia, como el consumo de agua en exceso. ¿Sí me entiendes? Sí, o el consumo de Coca-Cola o de azúcar. Entonces no es, o sea, las cosas, esas categorías bueno o malo tienen que ver con juicios morales, no con la naturaleza en sí de la sustancia. Entonces, bueno, efectos colaterales de la planta, sí. Cuando tú consumes cannabis te pone los ojos rojos, sí te seca la boca, sí vas a tener una pérdida porque esto es muy importante, ¿no? ¿Cuánto duran los efectos? Y cuánto duran los efectos tienen que ver con dosis y vía de administración. No es lo mismo tomar 1 miligramo de cannabinoides a tomar 100 miligramos. Sí. No es lo mismo inhalar, no es lo mismo fumar que comer. ¿Cierto? Entonces, fundamentalmente, los efectos colaterales más, digamos, complejos tienen que ver con lo que conocemos con la pálida, ¿no? La pálida, La pálida. Sí. Nosotros le decimos la pálida, pero bueno, tiene que ver con, cannabis es un vasodilatador. Eso quiere decir que entonces, cuando tú consumes cannabis, los torrentes por donde pasa la sangre se expanden, vasodilata, y eso hace varios efectos fisiológicos, que se producen en cadena, ¿no? Entonces, tu cuerpo, como vasodilata, es la caída de presión. Es lo primero que va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, para compensar esa caída de presión, tu cuerpo empieza a acelerar el batimiento del ritmo cardíaco, ¿no? Entonces empieza a acelerarse. Eso no quiere decir que te está dando un ataque cardíaco ni que te es un infarto, no. Quiere decir que es como cuando se te está yendo el pecero y corres y se te sale el corazón y te lo tienes que meter, ¿no? Sí. Que es ese Hay mecanismo. Una alteración, claro. Claro, que se produce por la vasodilatación, que esa presión está cayendo. Cuando esa presión cae de manera significativa, nos desmayamos, ¿no? Sí, entonces, riesgos asociados a la pálida, riesgos asociados al consumo del cannabis, que le llamamos pálida, pero la pálida tiene muchos niveles. Sí. La pálida es de, estoy en una seca terrible, necesito agua porque estoy palideando, hasta me desmayé. Hasta me quiero morir. Me quiero morir, llamen al 911, me siento súper mal, que alguien me salve, nunca lo vuelvo a hacer, perdónenme. Historia real, sí. Entonces eso tiene muchos niveles y eso se cura con información. Principalmente hay que saber qué estamos consumiendo, en qué cantidad y cuáles van a ser la duración, en qué vía de administración, ¿cierto? Sí. Entonces, el problema no es el THC como cannabinoide que le dicen que es recreativo, el problema es que el THC, para ponerte el mismo ejemplo de la ruda, el THC en una dosis, que la dosis es individual, porque el sistema cannabinoide también lo es, endocannabinoide, perdón. Entonces, si el THC en una dosis es ansiolítico, en otra dosis puede generarte un ataque de ansiedad. Sí. El veneno está en la dosis, ya lo decía Paracelso. Entonces, esos riesgos asociados al consumo de cannabis tienen que ver básicamente con la desinformación de dosis, vía de administración y otra que es súper importante, calidad del producto.
Eso es verdad, justo siempre hago esta broma, ¿no? De que puede llegar tu amigo y decirte, oye, conseguí una OG California Luxury, y tú como de, neta, güey, o sea, sí es, o sea, ¿cómo sabes que te están vendiendo? No sabes. No. Qué rápido. Siempre se pasa rapidísimo, o sea, no hice ni el 5% de las preguntas que tenía. Bueno, pero lo pasamos bien igual. No, o sea, yo estoy así de wow, o sea, y me encanta justo como siempre estar aprendiendo de estos temas, de este tema principalmente porque es una laguna enorme todavía y justo, ¿no? Llegar todavía a una sociedad donde todavía hay un paradigma tan negativo, o sea, sí hay como, sí, la marihuana, pero todavía existe justo ese paradigma de no, sabes que mejoraste para allá, o sea, bueno, siempre es como muy refrescante aprender de todo esto y para la audiencia, para los que nos están escuchando también, hagan sus preguntas y podemos hacer una segunda sesión después con Polita, porque en serio me faltaron muchas cosas, pero bueno, por último y para terminar la reflexión, ¿cuáles son tus esperanzas y visiones para el consumo de cannabis y sus regulaciones? Yo tengo esperanzas y visiones en la gente. Tengo esperanza y visiones en esas cabezas que cambian sus entornos y tengo esperanza en nuestra capacidad humana de socializar la información y compartir y hacer comunidad, ¿no? Esas son mis esperanzas y tienen que ver con hacer también un ejercicio de autoposicionamiento, ¿no? A mí me importa la planta de cannabis y quiero que la legalicen porque yo vivo en la Ciudad de México y soy una usuaria y quiero ponerme mi indoor porque yo y todos mis amigos somos pachecos y tenemos derecho a cultivar marihuana. Sí, tenemos. Y saliendo de nuestro privilegio, claro. Pienso, por ejemplo, tengo la esperanza en la reflexión y en la comunidad humana de pensar que para que a mí me llegara el primer porro de mi vida, había personas atravesando en sus cuerpos y en sus territorios la guerra contra las drogas, la guerra contra la prohibición, la guerra de la legalización y todas las absolutas guerras para que a mí me llegara el primer porro de mi vida. Estas comunidades indígenas empobrecidas, campesinas del sur global siguen siendo atravesadas por eso, ¿no? Pienso en las personas que son obreras de la distribución, que son normalmente las mulas, que son normalmente mujeres, personas cis, personas trans, ¿cierto? Que en sus cuerpos y en sus territorios ven atravesadas la guerra contra las drogas. De otro lugar que no le dejamos una persona trans que no sea que ser la tranza que te pasa el porro, ¿no? Pienso en las personas usuarias, pienso en las personas que al no tener capital político, capital económico y capital social suficiente no van a pagarse un abogado para tener un amparo, no van a pagarse la receta de un médico que puede recetarle CBD. Pienso en cómo democratizar el acceso a la planta de cannabis desde una manera que tiene que ver mucho más con el consumo, sino de volver a la perspectiva de que es una planta y la naturaleza no se puede prohibir. Pienso que en reflexionar no en torno a la planta, sino a este sistema humano que castiga, criminaliza y prohíbe a las personas que la cultivan, las personas que la trafican, que son comerciantes de marihuana, como cuando los comerciantes venden tomates, esas personas son vendedoras de marihuana, ¿cierto? Y pienso en las personas que la consumen. Entonces, apuesto porque cuando se visibiliza esa cadena de producción, entendemos el lugar en el mundo donde nosotros estamos y que sea la planta del cannabis para la comunidad del cannabis. Wow, invitada a esa gente, ¿qué onda? Muchísimas gracias, Polita, en serio, por acompañarnos y qué gran plática, en serio, fue un gran programa, aprendimos bastante y pues nada, mi gente, ya se la saben, entren a nuestro canal también en YouTube para escuchar este programa entero, gracias a Promo Estéreo, gracias a Connie también, a Polita, que ya lo dije, o sea, invitadaza, y pues nada, nos escuchamos la próxima semanita en otro podcast de With Life Podcast, y pues nada, ya es viernes, fúmense un porrito, gracias. Las cuerpas lo saben. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales como With Life CBD Shop. Nos escuchamos todos los viernes a partir de la 1. Adiós y buen viaje. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales como With Life CBD Shop. Nos escuchamos todos los viernes a partir de la 1. Adiós y buen viaje.